Bueno, y la semana pasada, justamente en la columna económica con el contador Carlos de los Santos, hablábamos sobre la situación financiera del Chaco, sobre el presupuesto, sobre la coparticipación. Y justamente nosotros agradecemos la presencia, en ese momento lo confirmamos, del ministro de Economía de la provincia, dijo, porque hicimos la invitación pública y dijo, sí, cómo no, la semana que viene estoy, así que buenas noches, ministro, ¿cómo le va? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo te va? Sí, la verdad que, como te contaba, estuve justo regresando de un viaje y estaba viendo el noticiero, así que, por supuesto, siempre estamos dispuestos para poder aportar nuestra opinión que interese, ¿no es cierto?, a la ciudadanía sobre todo. Ministro, ¿cuál es la situación actual de la provincia, teniendo en cuenta las deudas que se tomaron y teniendo en cuenta justamente esta discusión que se lleva adelante con Buenos Aires sobre el nuevo presupuesto? Bueno, la verdad que tenemos que analizar de dónde venimos, ¿no es cierto?, para poder explicar cómo estamos. Nosotros arrancamos una gestión, vos recordarás, Marcelo, con demandas en puerta que teníamos del sector judicial por ese juicio de más de 20 y pico de años, que el gobernador, instancias previas de asumir en su mandato, se había comprometido a resolverlo y realmente era una necesidad, por cierto, porque teníamos embargos en las cuentas. Y así arrancamos, con embargos en las cuentas, con un cambio de gobierno que también impartió un cambio de modelo de política económica, que esto fue impactando en el transcurso del ejercicio para poder explicar la situación en que hoy nos encontramos. Eso nos obligó, de alguna manera, a recurrir a mecanismos de financiamiento para resolver, en primer orden, el problema con el sector judicial, que realmente para nosotros es toda una satisfacción poder decir hoy que sobre 1.342 casos en conflicto ya estamos por encima de los 1.000 casos resueltos. Y eso es a partir de una decisión firme y política del gobernador con el sector judicial de resolverlo, pero eso nos ha generado, ¿no es cierto?, recurrir al mercado de deuda, que hoy explica el crecimiento de nuestra deuda, básicamente, ¿no es cierto? Luego tuvimos lo que sabemos en el 2016, una caída del Producto Bruto en Argentina de 2.3%. Eso es realmente significativo, Marcelo, porque significa en términos reales que se ha producido 2.3 menos de bienes y eso tiene un impacto en lo fiscal, sobre todo inmediato. Exactamente, con un impacto de no menos de 13 a 14 puntos. Y eso se sintió en nuestras finanzas. Y en esa situación tuvimos que transitar un 2016 con mucho esfuerzo para poder cumplir con nuestras prestaciones esenciales del Estado, donde hemos trabajado en materia de política salarial, con una fuerte decisión de inyectar recursos en la provincia vía alentar el consumo público, y eso nos permitió sostener nuestras fuentes de empleo. Nosotros en el 2016 tuvimos un periodo de contracción del empleo, luego desde septiembre en adelante recuperación permanente, y hoy al mes de julio estamos en los mismos niveles de empleo del 2015 privado registrado. ¿Esos son números oficiales? Números oficiales. Hablamos de empleados en blanco, digamos. Empleados en blanco, fuente CIPA. Y eso es muy importante y eso se advierte. Es decir, si tenemos un punto que nosotros nos hemos comprometido y lo hemos trazado como un eje de gobierno transversal a todas las jurisdicciones, fue el empleo. Y el empleo, con políticas de Estado, pudimos mantenerlo y crecer nuevamente después de un periodo recesivo, donde hay otras jurisdicciones que en términos comparativos han disminuido. Nosotros realmente en ese sentido tenemos que decir que las políticas públicas dieron nuestros resultados esperados. Luego sí tenemos que trabajar en lo fiscal. Nosotros advertíamos el año pasado un presupuesto que iba a tener una necesidad de financiamiento, lo hemos expuesto en la legislatura, si bien hemos presentado en una primera ocasión un presupuesto equilibrado, tuvimos un último trimestre de año que tuvimos que hacer correcciones en materia de erogaciones que afectaron el ejercicio 2017 y nosotros preveíamos un déficit para este ejercicio de 3.400 millones y hoy debo decirte que van a estar en esos números más o menos el cierre estimado. Es decir, que en esa ocasión apelábamos a la legislatura a que nos permita tener la fuente de financiamiento necesaria, porque si hay una concepción que nosotros mantenemos desde el gobierno es no hacer ajustes que signifiquen, ¿no es cierto?, impactos de shock sobre nuestra sociedad. Aparte las variables a ajustar
básicamente lo explican en un 80% los salarios del Estado. La verdad que nuestra decisión de desalentar el consumo vía salario sería generar efectos colaterales en otros sectores de la economía, sobre todo en el sector privado, que generaría otro tipo de problemas. Con lo cual, nuestro camino para la corrección de nuestro déficit va a ser gradual y va a ser con financiamiento paulatino, pero con tendencia a ir corrigiendo ese desequilibrio. Y para ello hemos trabajado en un plan de convergencia hacia el equilibrio fiscal con el Gobierno Nacional, que haya sido aprobado, y en ese contexto nosotros estamos trabajando para que esa corrección sea gradual y que no afecte, que no tenga un impacto muy directo sobre todo sobre nuestra cartera salarial de la provincia. Claro, eso es lo que le preocupa a la gente, y cuando hablamos con referentes de la oposición, en este caso la funcionaria nacional, Aida Ayala, más allá de que estamos en una época de chicana política y todo eso, de alguna manera plantean que aquí no se hacen los deberes o no se hicieron los deberes. Concretamente eso es lo que plantean, y que de alguna manera ella habla de que el gobierno acá quiere asustar. La verdad que si no hubiéramos hecho los deberes, el plan de convergencia al equilibrio fiscal que hemos trabajado con el Ministerio de Interior y con el Ministerio de Hacienda de Nación, no lo hubiéramos tenido aprobado, ¿no es cierto? Es decir, y esto lo estamos haciendo, como te decía, sin ajuste. Nosotros en materia de prestación de servicios estamos cumpliendo con toda y cada una de las áreas de gobierno. Deficiencia siempre va a haber en un Estado, porque las necesidades superan realmente a veces la capacidad de recursos que tienen los Estados, pero que estamos atendiendo todos los frentes del gobierno, lo podemos decir con suma tranquilidad. Mira, estamos haciendo obras públicas con recursos provinciales. El gobernador en cada cumpleaños de cada pueblo está inaugurando y dejándole una obra a cada localidad. Atendemos al sistema previsional, que es un sistema previsional deficitario, no de ahora, de muchos años, y que se viene acrecentando, y lo venimos atendiendo con recursos propios. Atendemos a la empresa de energía, que tiene un problema un problema serio por la variación de costo que tuvo el costo tarifario en el pasado. Atendemos a la empresa de agua, y en ese contexto atendemos la demanda de los trabajadores. Nosotros nos comprometimos con los trabajadores a sostener el poder adquisitivo, y vía distintos mecanismos, y a partir de mucho diálogo lo estamos haciendo. La verdad que entiendo que estamos haciendo un gran esfuerzo en un contexto difícil. Ahora, ministro, si la Suprema Corte llega a fallar a favor del conurbano bonaerense, según lo explicó justamente en su mismo lugar el secretario general Horacio Rey, y lo queremos confirmar con usted, Chaco perdería 4.000 millones de pesos para el año 2018, ¿esto es concreto? Efectivamente es así. Nosotros, para que la cuestión de fondo, ¿no es cierto?, es que el 10% del fondo conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires pretende de que se le sea transferido sin tope alguno, con lo cual esa detracción, sumado al 4% del impuesto a la ganancia que se reparte conforme necesidades básicas insatisfechas de la provincia, al Chaco, con número del presupuesto 2018, implicarían 3.192 millones, es decir, 4.000 millones estimativamente. ¿Y usted cómo ve todo esto, esta negociación que se hace? Porque justamente nosotros tenemos confirmaciones, que ya está justamente la noticia en Diario 21, que se suspendió la reunión que había con los 13 ministros de Economías de las provincias que no decidieron pasar justamente la caja previsional a nivel nacional. Honestamente pienso de que va a haber cordura política, de que una decisión de esa magnitud la Corte va a ser extremadamente cautelosa de tomarla, porque significa corregir el problema de una jurisdicción en detrimento de 23 jurisdicciones. 23 jurisdicciones que tendrían un impacto más o menos similar. Es decir, para que se ponga en términos relativos, sería en conjunto la sumatoria de bienes y servicios que compra la provincia en un año, por ejemplo, o 2 masas prácticamente de salario. Claro, 2 meses de salario. 2 meses de salario. Es decir, de esa situación realmente cualquier jurisdicción tendría un fuerte desequilibrio fiscal. Por lo que creo que la Corte va a ser prudente. El manifiesto de los gobernadores, a mi entender, ha sido muy criterioso, una síntesis muy apropiada de lo que debería ocurrir. ¿Qué plantearon? Por un lado, esto es materia del Congreso. Segundo, que la Corte los convoque y los escuche a los gobernadores, que escuche esta dificultad. No una decisión unilateral. Exactamente. Advierte de que va a generar un desequilibrio fiscal de magnitud.
Y por último, como decía, esto tiene que tener un consenso político. Esto es una cuestión ya que trasciende lo meramente financiero, es una cuestión de vieja data, es un problema que se generó en el año 92, que tuvo su correlato en el año 94, donde hay una garantía constitucional en la cláusula transitoria sexta de la Constitución que bloquea que se pueda modificar el régimen actual, con lo cual nosotros advertimos de que esto va a generar de resolverse en ese sentido, como lo plantea la provincia de Buenos Aires, una andanada de demandas judiciales contra el gobierno nacional, con lo cual haría que retrocedamos significativamente en lo que avanzamos este año, que fue conversar acerca de un nuevo régimen de coparticipación con el gobierno nacional, conversar acerca de un régimen de responsabilidad fiscal, retomar ese camino. Impositiva. La reforma impositiva, pero con un fallo de esa naturaleza volveríamos realmente, todas esas cuestiones quedarían sin poder avanzar. Ministro, cuando hablamos también el otro día con el contador, y por ahí hablamos justamente con representantes del sector político, porque de afuera el partido lo ganamos todos, como el partido de Argentina-Perú, pero después hay que jugar los 90 minutos o el alargue o los penales. Bueno, en este caso no hay penales. A usted le cuesta mucho Buenos Aires, al Chaco siempre le ha costado, esto no es novedad, a las provincias del norte siempre nos ha costado pelear en Buenos Aires, entre comillas. ¿Cómo es la relación con el gobierno nacional? ¿Cómo es usted con el gobierno nacional? Nosotros somos los funcionarios lo que el gobernador construye, y el gobernador lo que construyó una relación madura e institucional con el gobierno nacional, teniendo claramente cuáles son su posición y su ideología política bien diferenciada, pero en un gobierno donde somos parte de un gobierno nacional, parte de una estructura nacional, nuestra relación debe ser y es madura institucionalmente, y eso nos permite resolver algunas cuestiones también. Hemos podido resolver a partir de ese diálogo la continuidad de nuestro acueducto, por ejemplo, una obra de relevancia. ¿Eso está garantizado hasta su finalización? Eso está garantizado, hasta su finalización. La provincia hizo su aporte, ¿no es cierto? Exacto, hemos podido trabajar en un plan de convergencia hacia el equilibrio fiscal con financiamiento y ayuda a la provincia. Y eso se logra, Marcelo, con diálogo, con responsabilidad y teniendo una posición crítica, pero fundamentada cuando corresponda, no una posición crítica porque ideológicamente no coincidamos en un 100%. Y eso lo fuimos construyendo, el gobernador ha sido partícipe en algunas cuestiones que el gobierno nacional ha requerido, ¿no es cierto? Y ha sido contesta acompañar esa gobernabilidad que requiere el país, porque en definitiva, que le vaya bien al país significa que nos va a ir bien también a los chaqueños, nos tiene que ir bien. Si al país le va mal, a los chaqueños nos va a ir mal, indefectiblemente. Y eso es necesario entenderlo, sin dejar al costado la ideología política que uno tiene, ¿no es cierto? Nosotros hablamos siempre con gente del gobierno, han sido muchos los que han ido a Buenos Aires a reclamar, a negociar, y nos destacan, se lo digo personalmente, el temple del ministro Campo. Hay que tener temple en esta época de vaca flaca, ¿no? Y decía justamente que Pepo lo tiene como uno de los, no sé si se lo dijeron, pero como uno de los privilegiados, porque no solo hay que tener temple, sino también saber discutir allá todo lo anterior, ¿no? Saber discutir el presupuesto 2018, saber discutir la coparticipación también, lo cual no es nada fácil, porque reitero, de afuera lo vemos fácil, pero después hay que estar. Bueno, justamente en el marco de ese temple, en el marco de conocer sobre el tema, ¿qué proyectamos después de las elecciones? Porque ahora hablamos, chicaneamos políticamente, o chicanean políticamente entre uno y otro de una vereda, pero después de las elecciones, ¿hay un proyecto para seguir haciendo los deberes, para seguir con el tema de cumplir, que no tengamos tanto déficit fiscal? ¿Hay un proyecto a mediano y largo plazo, ministro? Absolutamente, hay un proyecto a largo plazo, que es el proyecto que realmente nos interesa poder desarrollar en este último tramo de gestión, que es nuestra Agenda de Desarrollo 2030, la denominamos, para trazar un horizonte que trascienda un ejercicio y dejar sentada verdaderamente política de Estado, que las continúe quien le toque continuar, ¿no es cierto? Porque así es como los Estados se desarrollan. Nosotros tenemos como provincia realmente un potencial enorme en materia agroalimentaria, agroindustrial,
tenemos un potencial enorme en materia de conectividad. Cuando decimos somos el centro del corredor bioceánico, realmente lo tenemos que sentir y aplicar, porque estamos en una posición estratégica en lo que es la hidrovía Paraná-Paraguay, estamos en una posición estratégica en el corredor de la ruta del corredor bioceánico, como te decía, que conecta con Chile y con el Pacífico. Tenemos extensiones de tierra productivas para poder desarrollar, tenemos una ganadería que se puede trabajar y desarrollar, tenemos capacidad en energía renovable con la biomasa, el biodiesel, tenemos una capacidad para energía fotovoltaica muy importante, tenemos, sobre todo tenemos proyectos. Nosotros una de las primeras gestiones que nos tocó trabajar con el gobernador en el exterior fue visitar el Banco Mundial, fue visitar el BID y visitar CAF. Y realmente cuando nosotros pudimos dialogar con los representantes, nos dejaron una enseñanza, y la enseñanza es: hay que tener los proyectos, hay que estar preparado. Cuando se aprueban las líneas de crédito para Argentina, las líneas de crédito se asignan al que tiene el proyecto. Independientemente de que... No solo hay que ir a pedir plata, sino explicar cómo te la voy a devolver. Exacto, más allá de que por ahí políticamente uno tiene más afinidad con quien es de su partido, y digo, tal vez Buenos Aires tenga una mirada en particular, pero si nosotros tenemos proyectos y lo podemos sostener y defender y presentar, tenemos que conseguir que esos proyectos se ejecuten en la provincia y que queden, y eso nos va a trascender. Hay obras que nos van a trascender, que no vamos a cortar nosotros la cinta, como es el ramal C3, que tenemos que poner, que tenemos que bregar para que se pueda resolver, como es la ruta 13, como es la ruta del impenetrable, como es el desarrollo de los master planes turísticos, que en eso nosotros, el gobernador está convencido de que nosotros en 10 años tenemos que tener una matriz turística importante en la provincia, porque es el turismo que tal vez nosotros, como estamos permanentemente conviviendo con nuestro medio, no nos damos cuenta, pero desde otro lugar se valora mucho nuestra geografía. Es decir, esa es la agenda que nos convoca, la agenda que nos pidió el gobernador que trabajemos. De hecho, ya tuvimos una reunión previa con las universidades, donde estuvimos con las 3 universidades que tenemos en la provincia, públicas, donde vamos a trabajar un modelo de abajo hacia arriba. Porque muchas veces uno puede diseñar en el laboratorio un plan de gobierno, lo puede escribir, pero si la sociedad civil, la sociedad empresaria, la sociedad académica no está consustanciada con ese modelo, cuesta mucho ponerlo en ejercicio, porque siempre van a estar, y si lo hacemos de esta forma, y si lo hacemos de esta otra forma. Entonces es bueno trabajarlo y estructurarlo como nosotros estamos pensando, de abajo hacia arriba. Mañana hay un evento muy importante, a la cual no voy a poder asistir porque tengo agenda en Buenos Aires, que es el evento del CONES. El CONES, nuestro Consejo Económico y Social, debe ser clave en esta tarea. Por eso fue creado y además son sus objetivos principales. Son sus objetivos principales. Carlos le está dando un dinamismo importante con Andrés, con Lucas, están trabajando la verdad que muy bien. Nosotros vamos a apoyar esa gestión. Lamentablemente en mi caso no está, pero va a estar el gobernador mañana acompañándolo, y realmente yo creo que puede empezar por ahí la construcción de un modelo de desarrollo económico que haga que nuestra provincia deje de ser una provincia periférica, una provincia que tenga que estar mirando permanentemente a Buenos Aires, y que tenga realmente una autonomía económica y financiera como lo tienen otras provincias del centro del país. Ministro, la última pregunta tiene que ver con el gabinete. No le pido nombres, pero a nosotros nos parece que hay muchos ministros, o algunos, que no están a la altura del desafío. Los vemos medio cómodos por ahí en el sillón. Cuesta luchar en Buenos Aires, y la vez pasada decíamos, al ministro no lo vamos a dejar solo, pero no porque sea peronista, sino porque es chaqueño y está defendiendo los números de nuestra provincia, así, sencillamente. Si se equivoca el ministro, o si el ministro queda solo, nos perjudicamos todos. ¿Usted cómo se siente? ¿Se siente acompañado o se siente solo? Yo realmente siento el acompañamiento, por supuesto, de mis pares, colegas del equipo, y sobre todo el respaldo del gobernador, el respaldo y la confianza que él pone en su gabinete. La verdad que de ese lugar siento el acompañamiento, y yo tengo una concepción, ¿no es cierto?, de uno no puede creérsela que se la sabe toda, digamos, porque ahí estaría equivocado. En materia de coparticipación he estado hablando con Rafa González, por ejemplo, un histórico. Que fue uno de los que consiguió. Exacto. Un 2% más que corriente. Exacto, hablo con Rafa González, él me cuenta la historia, me conecta con algunas personas donde seguimos dialogando. En materia de coparticipación, nosotros en la Comisión Federal de Impuestos, que nos toca presidir durante este
año hasta el año 2018 estoy con los equipos de la provincia permanentemente trabajando en la construcción de un proyecto, porque ahí no va a salir el nuevo régimen, va a salir un proyecto que después va a ser sometido a consideración del sector académico, de los legisladores, pero con participación activa. Nosotros entendemos de que uno no tiene que trabajar solo, que tiene que apoyarse en las personas que estuvieron, aprovechar las experiencias y sobre todo, yo digo, trabajar con nuestros legisladores. Yo después del 22 quiero convocar a todos los legisladores, nuestros provinciales, a los legisladores que van a representarnos en el Congreso, para ponernos la camiseta del Chaco, independientemente de quién le toque. Con la contadora Perti le tengo una relación y la verdad que un diálogo muy fluido, porque manejamos el mismo lenguaje, y la verdad que a mí me da mucha tranquilidad que ella nos va a poder representar en el Congreso, porque tiene la solvencia, tiene la convicción de defender nuestros intereses y seguramente con quienes le toque acompañarla, ¿no es cierto?, ya sea Mosqueda, Mariel Gersel. Con Mariel Gersel también tengo muchas expectativas porque está conociendo el sistema previsional, está conociendo la dificultad, lo está conociendo al detalle y eso es importante cuando te sentás a discutir en Buenos Aires. En Buenos Aires lo que no podés hacer es sentarte a sacarte una foto. Tenés que ir a plantear los temas y tenés que ser concreto y plantear los temas y venirte con la tranquilidad moral de decir lo planteé. Y no fui consecuente a otros intereses. Ministro, muchas gracias. La verdad, nos quedamos tranquilos. Le decimos a la gente que nos quedamos tranquilos. Le decimos a la gente que nosotros estamos comprometidos con nuestra provincia. Porque la gente por ahí dice, ¿qué va a pasar el año que viene? Veo que la gente le tocan el sueldo, le tocan el bolsillo y se pone de mal humor. Más allá de los gremios, más allá de los sueldos estatales. ¿Podemos darle tranquilidad a la gente, ministro? Mire, la gente tiene que saber de que nosotros nos vamos a ocupar de nuestra provincia, como lo estamos haciendo, que tenemos un plan de desarrollo que lo vamos a poner seguramente con mucha intensidad en el 2018, donde vamos a trabajar en un modelo que sea participativo, donde vamos a defender nuestros intereses en materia de recursos fiscales federales. Nosotros tenemos una posición bien clara y estamos siendo incisivos en esa posición, que básicamente, te digo, es incrementar la masa de distribución primaria y tratar de mantener nuestro índice de distribución secundaria, porque va a ser importante para nosotros. Que no vamos a ir por el camino del ajuste. Nuestra concepción política no es el ajuste, sino es la corrección responsable y equilibrada hacia la convergencia fiscal. Tenemos un déficit, tenemos que asumirlo, tenemos que financiarlo y tenemos que corregirlo. Ese es el concepto y eso se trabaja en el tiempo con planificación. Muchas gracias, señor ministro Campo. Gracias a vos, Marcelo. Ahí estábamos entonces con el titular de la cartera económica aquí de la provincia del Chaco. Escuchó, aceptó la invitación, cumplió y estas son las respuestas que no la esperábamos nosotros aquí en el noticiero. La esperaba justamente el gobierno, el pueblo justamente de la provincia del Chaco, obviamente la voz del gobierno. Para volver a ver 9 Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube, totalmente gratis.